Hola, buenos días. Soy Miguel Villarmea, monitor en Centros Cívicos de Coruña y vamos con una nueva sesión de GAP. Para la sesión de hoy utilizaremos un pequeño espacio, como siempre, una esterilla, colchoneta o alfombra y además utilizaremos una silla con respaldo. Puede ser una de cocina o, si no, una de salón de esta sesión de madera. Pues cuando tengamos todo el material, comenzamos. Muy bien, pues comenzamos con la clase de hoy. Como siempre, haremos un pequeño calentamiento para preparar nuestro cuerpo, estiramos y luego nos ponemos en faena. Empezaremos de abajo arriba con nuestros pies. Vamos con tobillo derecho, estando el pie en el aire, vamos a darle un puntito más ya. Vamos a trabajar el equilibrio a la vez que empezamos a hacer un poquito de movilidad. Hacemos giros con el tobillo en el aire, intentando mantenernos. Si vemos que tenemos poco equilibrio, echamos mano a una silla, a una pared, sin ningún problema. Cambiamos el sentido. Cambiamos de pierna. Vamos con pierna izquierda en el aire, haciendo giros. Cambiamos el sentido. Perfecto. Nos ponemos 30 veces de puntillas, intentando elevarnos todo lo que podamos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Perfecto. Dejamos las piernas un poco más juntas, no pegadas del todo, y hacemos 30 sentadillas llevando la cadera hacia abajo. No la echéis hacia atrás ni hacia adelante, ¿vale? Sino que sea como si bajásemos en ascensor. Vamos a hacer 30 también. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18, 29 y 30. Perfecto. Vamos con 10 a cada lado como si esquiásemos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, abrimos piernas, vamos haciendo círculos bien amplios con la cintura. Que se suelte bien la cadera. Al otro lado. Muy bien, vamos con torsión a un lado y al otro. Perfecto, abrimos bien las piernas y vamos a tocar con mano derecha, pie izquierdo, con mano izquierda, pie derecho, ahí abajo. Perfecto. Vamos ahora con nuestras manos, abrimos y cerramos lo más rápido que podamos. Hacemos giros hacia afuera. Adentro. Muy bien, flexión, extensión de codos. Intentar que el brazo se extienda del todo, no os quedéis aquí a media altura, ¿vale? Sino que sea del todo la extensión, del todo la flexión.
Muy bien, vamos con los brazos haciendo círculos adelante. Intentar hacer un círculo amplio. Vamos a ir un poco más rápido y en posición de cruz. Rápido hacia atrás. Y vamos haciéndolo grande. Perfecto, vamos con nuestra cabeza. Hacemos 5 giros a un lado, 5 giros al otro. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Llevamos las orejas hacia los hombros. Perfecto, y vamos a estirar. Comenzaremos adelantando el pie derecho, elevamos la puntera y con las dos manos vamos a tocar la puntera intentando mantener la rodilla extendida. Cambiamos de pierna. Muy bien, agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos de pierna. A tirar bien, tenemos que notarlo aquí en el cuádriceps. Cuanto más atrás llevéis la piel, lo que es el muslo, y más estirada dejéis la espalda, más os va a tirar. Perfecto, abrimos las dos piernas, vamos con las manos bien abajo, con las rodillas extendidas. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha, las dos manos. Pierna izquierda. Las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura delante. Desde aquí, tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha.
izquierda, atrás, muy bien, comenzamos con la sesión de hoy. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser una flexión de nuestra rodilla por detrás y traigo adelante, ¿vale? Yo voy atrás y vuelvo adelante llevando el pie. Luego también lateralmente para lo que vamos gano espacio hacia atrás, ¿vale? Y cuando vuelvo me proyecto adelante y traigo un pie junto al otro. Lo que hacemos es 10 con una pierna, 10 con la otra. ¿Estamos? Pues comenzamos. Pierna atrás, cruzo. 1, atrás, cruzo. 2, atrás, cruzo. 3, atrás, cruzo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos ahora con la otra pierna. Atrás, cruzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos piernas. Perfecto. Vamos ahora, durante 30 segundos, a elevar rodillas bien arriba, ¿vale? Lo importante que va a ser que subamos bien en altura. No es rapidez, sino subir la pierna. Vamos para allá. Manos en cintura si queréis, o si queréis vamos marchando. Vamos subiendo bien. Bien arriba. Ir cada vez exagerándolo un poquito más, intentando subir un poco de más. Perfecto, vamos ahora con talones al culo. Para ello, manos en la cintura y vamos avanzando bien atrás. Importante no llevar la rodilla hacia arriba, ¿vale? Tendemos muchas veces a subir la rodilla a la vez que llevo al culo el talón, no. Esta tiene que quedar quieta y solo así por detrás. Vamos allá, venga, vamos subiendo bien atrás el talón, bien arriba, rodillas en el sitio. Perfecto, soltamos piernas. Vamos ahora a trabajar con nuestras piernas, nuestros brazos y nuestra zona abdominal. Lo que vamos a hacer es colocar las manos en el suelo y desde aquí voy a ir abriendo, cerrando las piernas. Me coloco de espaldas para verlo mejor. Desde aquí yo abro una pierna, abro otra pierna, vuelve, ¿vale? Todo esto lo tenemos que hacer con la espalda lo más estirada que podamos. Entonces me coloco un poco en diagonal para que veamos cómo se separa la pierna y vamos cantándolo para no equivocarnos. Muy bien. Manos en el suelo. Nos ponemos sobre punteras. Abro, cierro, abro, cierro. Y vamos poco a poco con ese movimiento. Abro, cierro, abro, cierro.
coloco también de espaldas para que lo sigamos viendo. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer son sentadillas a una pierna. Para ello, si tengo equilibrio suficiente, lo hago sin ayuda, sino una silla o una pared que nos ayude a mantener la posición. Para ello, levantaremos una pierna por detrás, igual cuando íbamos con los talones al culo. Y muy importante, no bloqueéis una pierna con la otra. Cuando estamos en equilibrio, muchas veces la gente tiende a colocarse así porque piensa que va a estar más estable. Pierna suelta nos va a ayudar a equilibrarnos, a corregir posiciones. Vamos para allá. Levantamos pierna izquierda, 15 sentadillas. Espalda recta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos, vamos con la otra. 1, 2, 3, intentar bajar bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Soltamos piernas. Vamos a hacer estos 4 de nuevo. Empezaremos con el que era paso atrás y adelanto cruzando pierna. Recuerdo, yo me iba hacia atrás, me subo cruzando pierna con la otra. Pues vamos para allá, venga. Eran 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos piernas, estarán ya un poquito cansadas y nos vamos a ir con el de elevar rodillas al cielo, bien arriba, 30 segunditos y luego talones al culo, 30 segunditos. Vamos para allá. Subiendo bien. Recordar que no buscamos velocidad, sino elevación de piernas. Perfecto. Bien arriba. Muy bien, vamos ahora con talones al culo. Recordamos manos en la cintura, rodillas que no subían, que no iban hacia adelante, se quedaban en el sitio. Y es el talón el que trabaja yendo para atrás. Vamos dándole ahí. Perfecto, soltamos piernas. Nos vamos ahora con el de estar apoyados en el suelo, abrir, abrir, cerrar, cerrar,
piernas. Lo hago de espaldas para que veamos bien el ritmo. ¿Estamos? Espalda recta, vamos allá. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Vamos escuchando los golpeos e intentamos mantener el ritmo. Un poco más. Perfecto. Soltamos piernas. Y nos vamos ahora con las sentadillas a una pierna. Buscamos punto de equilibrio si no tenemos. Pierna izquierda, arriba, por detrás. Y empezamos. Una, vamos con 15 con cada pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Con la otra, pierna derecha arriba, por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Soltamos piernas. Ahora cogeremos una silla para seguir trabajando. Cuando estemos, continuamos. Muy bien, vamos ahora a continuar con nuestro trabajo en silla. Para ello, como dijimos al principio de la clase, en la presentación, necesitamos que sea una silla que tenga respaldo para poder ayudarnos en el trabajo y controlar mejor nuestra espalda. Lo que vamos a hacer en el primer ejercicio va a ser colocarnos más o menos al principio de la silla y desde aquí subo con una pierna, me siento, subo con una pierna, me siento. Ese ejercicio lo que buscamos es la fuerza, la potencia en nuestras piernas, con lo cual no hace falta tampoco volvernos locos, que tenga que ser subo perfecto, bajo perfecto, porque estar sobre una pierna, al bajar, si no, vais a dejaros caer sobre la silla y no es lo que buscamos. Lo que buscamos es el trabajo de subida. Entonces yo desde aquí subo con una, bajo, tranquilo. Si puedo bajar con una, bien, si no, la bajada y apoyo y me siento. Que a lo mejor decir, Miguel, yo no tengo tanta fuerza en las piernas como para levantarme con una pierna sola así. No pasa nada. Nos ayudamos un poco de las manos, simplemente es levantáis la otra pierna y os ayudáis un poquito para subir, para bajar. Lo importante, por favor, no os desploméis encima de la silla porque lo fácil es que se nos pueda acabar incluso moviendo la silla y nos caigamos al suelo o nos hagamos daño. Entonces, bajadas suaves. Hacemos 10 con cada pierna. ¿Preparados? Vamos allá, venga. 1, me siento. 2, fijaros cómo utilizo los brazos para ayudarme a equilibrar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos con la otra pierna. ¿Estamos? Vamos allá. Por ejemplo, yo ahora que esta no estaba cansada, veis que me levanté como un tiro. Eso se nota, ¿vale? El equilibrio. Intentar mantenerlo. Si veis que lo perdéis, echar la otra pierna y echar las manos. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Perfecto, nos colocamos de pie en nuestra silla, o sea, en el suelo, de pie en el suelo con la silla, a lo mejor. Lanzaremos nuestra pierna lo más atrás que podamos, bien recta. Para ello, dejamos la pierna sobre la puntera y desde aquí proyectamos como un latigazo hacia arriba 20 veces con cada una. Colocamos y vamos para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto. Cogemos nuestra silla, nos sentamos en ella de nuevo y ahora lo que vamos a hacer es levantar las piernas estando sentados. ¿Cómo vamos a levantarla? Muy fácil. Yo dejo la pierna extendida y lo que busco es que se separe la parte del muslo, parte de abajo del asiento. Haremos 10 con una, 10 con la otra y luego agarrándonos un poquito la silla por si acaso vamos con 10 lanzamientos. Los lanzamientos vais a ver que apenas se mueve el muslo, pero buscamos ese momento de fuerza, de tensión en los cuádriceps. Vamos para allá, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora vamos con las dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio es muy importante tener en cuenta una cosa. El ejercicio es el siguiente. Yo coloco un pie encima de la silla, el otro un poco separado adelante y desde aquí doblo, extiendo. ¿Qué pasa? Es como la sentadilla que hacíamos a una pierna, pero como tenemos un pequeño apoyo, vamos a intentar que sea un poco más profundo, ¿vale? Un poquito más abajo. ¿Qué es lo más importante de aquí? A la hora de bajar, ¿vale? Yo adelanto un poquito. A la hora de bajar, no bajéis de golpe, que no sea me caigo, ¿vale? Porque en el momento en el que llegáis al punto más bajo, va a sufrir, si no, el tendón rotuliano. Entonces, yo desde aquí bajo bien, subo bien. Segunda cosa importante, tener en cuenta que tengo el pie encima de la silla. Si me desequilibro, ¿vale? Si pierdo el equilibrio, es más fácil buscar el no caer con las manos que con el pie. Si yo tengo el pie aquí arriba y por lo que sea me desequilibro, entre que saco el pie de la silla, ya estoy en el suelo. Sin embargo, si por lo que sea en algún momento bajo y pierdo el equilibrio, pongo una mano o las dos y ya está, ¿vale? Pues entonces vamos con ello. 10 con cada pierna. Para un poco, vamos para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Cambiamos de pierna. Vamos por allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, volvemos a empezar, nos sentamos en nuestra silla y nos vamos a levantar 10 veces con cada pierna. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con la otra, acordaros que cuando hacemos la primera con la segunda pierna solemos lanzarnos de más y poco a poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Nos colocamos detrás de nuestra silla. Vamos a lanzar nuestra pierna hacia atrás 20 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nos sentamos en nuestra silla. Vamos ahora con el de levantar por delante de nuestras piernas 10 veces cada una, separando bien el muslo del asiento. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, nos ponemos de pie. Colocamos el pie encima de nuestra silla y vamos con las flexiones profundas. Vamos allá. 1, vamos con 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Vamos ahora a seguir trabajando en nuestra colchoneta. Cuando la tengamos, continuamos. Muy bien, continuamos con el trabajo en colchoneta. Vamos ahora a colocarnos boca arriba y desde esta posición colocaremos nuestros brazos aquí detrás
¿vale? Si alguno tiene problemas de muñecas, puede colocar los codos, aunque va a ser un trabajo un poquito menor. Lo que haremos será desde aquí levantar nuestra cadera y bajarla, y lo haremos 10 veces. ¿Qué vamos a hacer? Aguantar 5 segundos estando arriba. Yo me levanto 1, 2, 3, 4, 5 y bajaremos, ¿vale? Y lo hacemos 10 veces. ¿Preparados? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. Primera. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Segunda. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Tercera. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Cuarta. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta. Damos la mitad, venga. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Sexta. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Séptima. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Octava. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Novena. Y vamos a por la última. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos. Muy bien. Ahora, en el siguiente ejercicio, vamos a estar tumbados del todo en nuestra colchoneta. Y desde aquí vamos a ir con la tijera. Vamos a ir cruzando nuestras piernas. Para ello, las manos las colocáis justamente debajo de los huesos de la cadera, ¿vale? Y desde aquí vamos cruzando una vez por arriba, una vez por abajo. Venga, vamos allá. Apretar bien zona abdominal, zona lumbar. Y vamos cruzando. Perfecto, soltamos un poquito piernas. Seguimos, ahora vamos a ir con el puente a la vez que marchamos. ¿Qué significa eso? Que yo desde aquí, más o menos unos 90 grados, nuestras piernas, voy a elevarme y lo que hago es, subo una pierna, subo la otra. Subo una pierna, subo la otra. Y vamos de continuo, venga. Subo una, subo la otra. Subo una, subo la otra. Vamos poco a poco. Perfecto. Bajamos, vamos con el siguiente. Para el siguiente nos damos la vuelta y vamos a trabajar en nuestra colchoneta, boca abajo, brazos extendidos. Desde aquí tomamos aire, soltamos, elevando brazos y piernas. Es muy importante a la hora de elevarnos, como siempre os digo, que no sea nuestra cabeza quien nos lleva hacia arriba, ¿vale? Yo no puedo elevar la cabeza y desde ahí el resto. Tiene que ser nuestra espalda, nuestra zona lumbar, nuestra zona abdominal la que hagan el trabajo. La cabeza va a ir siempre entre nuestros brazos y mirando a la colchoneta. Lo hacemos 15 veces. ¿Estamos? Vamos allá. Tomáis aire, soltáis elevando. Suelto aire, tomo aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a por 15, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto, vamos a empezar de nuevo. Recordamos, apoyamos los brazos detrás y desde aquí
Subiremos, aguantamos 5 segundos y lo hacemos 10 veces. Venga, ¿estamos? Arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos. Primera, arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Segunda, arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Tercera, 1, 2, 3, 4, 5. Cuarta, 1, 2, 3, 4, 5. Quinta, 1, 2, 3, 4, 5. Sexta, 1, 2, 3, 4, 5. Séptima, 1, 2, 3, 4, 5. Octava, 2. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Novena, la última. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos, nos tumbamos en nuestra colchoneta y desde aquí vamos ahora con el puente marchando, ¿vale? Yo desde aquí voy a levantarme y voy a ir levantando una, levantando la otra. Venga, vamos en posición, espalda recta y empezamos. Subo una, baja, subo la otra, baja. Una vez la otra. Una vez la otra. Venga, poco a poco. Perfecto, bajamos apoyando la cadera sobre las manos y vamos cruzando, vamos haciendo tijeras. Venga, cruzo, 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 cruzo. Muy bien. Perfecto. Nos colocamos boca abajo y nos vamos con el de elevar piernas y brazos con la cabeza mirando siempre hacia el suelo. Estamos en posición, brazos extendidos y vamos para allá. Soltamos aire, elevando, tomamos, bajando. 1, vamos a por 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Vamos ahora a estirar y vamos a aprovechar la colchoneta para hacerlo. Desde aquí empezamos con nuestros gemelos. Para ello, dejamos las manos apoyadas, extendemos un pie apoyándolo por completo en nuestra colchoneta y lo colocáis encima. Notaréis en el gemelo cómo os tira. Desde esta posición vais a doblar la rodilla y dejar todo el peso en la puntera. Cambiamos, vamos con el otro pie, apoyamos por completo el pie en la colchoneta. Notaréis cómo se estira el gemelo.
Dobláis, rodilla. Perfecto. Ahora, estando sentados, extendemos una pierna, doblamos la otra y desde aquí, llevando el talón al glúteo, vamos hacia atrás. Notaréis que os estira toda la zona del cuádriceps. Cuanto más bajéis, más os estira. Cambiamos, vamos con la otra. Perfecto, desde aquí vamos a abrir nuestras piernas, manos bien abajo. Llevamos las manos más atrás. Las dos manos a la pierna derecha. Las dos a la izquierda. Muy bien, estando de rodillas, vais a dejaros ir hacia atrás, fijados. Si alguno tiene miedo a caerse un poco atrás, lo que puedo hacer es quedarse aquí y brazos en el sitio, ¿vale? Venga. Lo importante es quedarse bien relajado, soltar bien la espalda. También podéis colocar así las manos. Lleváis un brazo por encima de la cabeza. El otro. Entrelazamos los dedos de las manos. Vamos, adelante. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues hasta aquí la clase de hoy de Gap. Espero que os gustase y que no sufrieseis mucho. Así que os espero el próximo día. Continuamos la semana que viene. Hasta luego.